Hola a todos. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desgranar paso a paso y con datos puramente objetivos qué está pasando exactamente de cara a la inminente segunda vuelta electoral en Perú. Tenemos sobre la mesa unas dinámicas institucionales, electorales y socioeconómicas bastante complejas, así que vamos a decodificarlas. Para entender bien este escenario, vamos a dividir la explicación en 5 puntos clave. Primero, el colapso del centro. Segundo, el nuevo diseño institucional. Tercero, una radiografía de los finalistas. Cuarto, las fricciones del sistema político. Y por último, la crisis de representación. Empezamos por el punto 1, el colapso del centro. De tener 35 candidatos a quedarnos con tan solo 2 finalistas. Fijaos en este embudo de fragmentación porque es realmente revelador. La primera vuelta de abril fue literalmente una fragmentación histórica. De 35 opciones iniciales, todo se redujo a una elección puramente binaria. Podemos observar que los 3 principales candidatos, Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y un Rafael López Aliaga que se quedó a las puertas por un margen mínimo, apenas sumaron entre los 3 un 41% de los votos. Es un nivel de dispersión altísimo. Y esto nos lleva a un dato que es absolutamente crucial. Un 50%. Sí, más de la mitad del electorado peruano votó por candidatos que no lograron pasar el corte. Desde un punto de vista analítico, esto significa que una parte inmensa del país llega a esta fase definitiva sin ninguna representación directa. Básicamente se ha creado un vacío de identificación política gigantesco. Pasamos al punto 2, el nuevo diseño institucional y el retorno a la bicameralidad. Claro, este electorado tan dividido choca ahora con un cambio estructural tremendo en el sistema político peruano. Hablamos del retorno a la bicameralidad, es decir, un poder legislativo dividido en 2 asambleas separadas. Vuelve el Senado y la Cámara de Diputados. En la práctica, esto introduce muchos más filtros de control y va a obligar a la próxima presidencia a tejer unas coaliciones complejísimas para sacar adelante cualquier proyecto de ley. Y aquí vemos el mapa exacto de este nuevo poder dividido. Esta fragmentación electoral de la que hablábamos se refleja tal cual en el Parlamento. Fijaos en que ninguna fuerza política ha conseguido una mayoría absoluta, ni en ese Senado de 60 escaños, ni en la Cámara de Diputados de 130. Gobernar aquí va a ser como armar un rompecabezas, un ejercicio de negociación constante. Llegamos al punto 3, la radiografía de los finalistas y su contraste estratégico. Los datos nos muestran un escenario sumamente polarizado que, curiosamente, está forzando a ambos extremos a acercarse al centro. Por un lado tenemos a Fujimori apoyándose en una narrativa de estabilidad macroeconómica y mano dura, y en el otro extremo vemos a Sánchez, que centra su mensaje en la lucha anticorrupción y, ojo a esto, en un distanciamiento muy calculado de la figura de Pedro Castillo para intentar ampliar su base de apoyo. Pero bueno, a nivel geográfico, el país no vota ni de lejos como un bloque homogéneo. Hay una fractura territorial abismal. Tenemos, por un lado, una fuerza indiscutible de Fujimori en Lima, donde aglutina el 50% del apoyo, frente a un dominio absoluto de Sánchez en toda la zona sur, alcanzando un altísimo 57%. Si ponemos estas regiones frente a frente, la conclusión es clarísima. La victoria en junio va a depender única y exclusivamente de quién consiga romper el muro regional del otro. Y aquí todos los analistas coinciden en lo mismo. El norte es el campo de batalla definitivo. Literalmente hay un empate técnico en esa zona, que va a ser el que termine inclinando la balanza final. Ahora bien, antes de meternos de lleno en los sondeos generales, tenemos que introducir un concepto fundamental en la ciencia política, el famoso antivoto. Básicamente es la tasa de rechazo absoluto, ese porcentaje de personas que afirman que jamás, bajo ningún concepto, votarían por un candidato en concreto. Comprender esto es vital porque nos marca el techo de crecimiento inamovible de cualquier campaña. Y vaya techos, son muros de rechazo altísimos. Fijémonos en que Fujimori se enfrenta a un 48% de rechazo absoluto y Sánchez a un 43%. Con unos márgenes de crecimiento tan inusualmente bajos, ganar las elecciones va a depender muchísimo más de saber aprovechar y capitalizar los tropiezos del rival que de enamorar a la ciudadanía con propuestas programáticas propias. Entonces, con un empate técnico absoluto clavado en el 38% para cada bando, la presidencia está literalmente en manos del llamado electorado huérfano. Nos referimos a ese 17% que a día de hoy prefiere votar en blanco o nulo. Quien sea capaz de conectar y movilizar a este sector desencantado se llevará la victoria. Vamos con el punto 4, las fricciones del sistema político y el ruido económico y social.
Ojo, porque todo este bloqueo electoral sin precedentes no es solo teoría, ya está teniendo consecuencias tangibles. El dólar está actuando como un termómetro en tiempo real de toda esta incertidumbre. Vemos cómo el mercado de divisas reacciona a esta falta de claridad política con el tipo de cambio superando la barrera de los 3,50 soles. Esto demuestra que mientras se mantenga este empate técnico y ese fuerte antivoto, la volatilidad económica va a ser una constante incómoda. A todo este escenario hay que sumarle que el próximo gobierno va a heredar una credibilidad institucional profundamente fracturada. Tenemos fricciones alimentadas por narrativas de fraude electoral carentes de evidencia, provenientes de agrupaciones como Renovación Popular. Y lo que es mucho más preocupante, tensiones sociales gravísimas, evidenciadas trágicamente en eventos como las recientes muertes de civiles en Colcabamba, Huancavelica, donde existen versiones totalmente enfrentadas entre las fuerzas del orden y las familias afectadas. En medio de tantísimo ruido institucional, es clave hacer una pausa didáctica y recordar las reglas del juego democrático. El voto sigue siendo un derecho inviolable. Es decir, los ciudadanos pueden participar el próximo 7 de junio en la segunda vuelta sin ningún problema, independientemente de si no votaron en la primera, e incluso si mantienen multas administrativas sin pagar. Y llegamos al punto 5, la síntesis final, la crisis de representación. Si juntamos todas las piezas de este complejo rompecabezas estructural, el reto es gigantesco. Gane quien gane, lo hará con un mandato en minoría, en términos de respaldo real. Tendrá que lidiar con un nuevo Congreso bicameral fragmentado hasta la saciedad y, sobre todo, tendrá que encontrar la forma de gestionar a un electorado profundamente desilusionado y exhausto por el desgaste social y económico. Y esto nos lleva a la gran reflexión final. El 7 de junio está en juego muchísimo más que el nombre de la persona que ocupará la presidencia. En realidad estamos ante una interrogante estructural enorme sobre la capacidad del propio país para gobernarse a sí mismo. La pregunta es, ¿podrá Perú construir los consensos mínimos e indispensables para superar esta división tan profunda y evitar un colapso institucional? Es una reflexión decisiva que dejamos aquí encima de la mesa y sobre la que seguiremos analizando los datos muy de cerca.